Creo que no todavía todo el motivo de consulta. ¿Ya? ¿Ya hablamos de los antecedentes de la enfermedad actual? Sí. ¿Antecedentes personales? Sí. ¿Seguro? Ya hablamos de lo que es cirugía, fecha de última menstruación, fiestas, antecedentes de la enfermedad. Ok, entonces sí, ya hablamos de la situación. Ok, está bien. Bueno, solo para repaso, ¿verdad? Datos personales, nombre que puede incluso dar tu origen étnico, la edad que me va a orientar hacia qué patología puede ser frecuente, el sexo también me puede orientar a alguna enfermedad que tiene relación con distintas características del sexo, el estado civil es más por la parte social y alguna enfermedad de transmisión sexual y alguna enfermedad que pueda afectar a la familia, ¿verdad? La nacionalidad, porque hay algunas enfermedades que son más frecuentes con ciertos genes de ciertos rasgos de ciertos países. La ocupación, porque lo que uno hace tiene mucho que ver con el estado de salud de las personas. El domicilio es más para ubicar y poder localizar a las personas. Y las personas responsables, que es para de repente si la persona pierde el conocimiento o necesita de ayuda, será la persona que nosotros tengamos que acudir para preguntar algo o para solicitar permiso o saber algo más. El motivo de consulta es la portada médica, con ese tenemos que empezar. Si hacemos mal el motivo de consulta, todo lo que vamos a hacer después, diagnóstico, tratamiento, estudio, va a estar mal también. Orienta hacia el aparato o sistema afectado y evolución del paciente. Siempre tiene que empezar eso. Y es un signo o un síntoma, excepto la fiebre que puede estar acompañado de otro signo o otro síntoma. ¿Por qué? Porque la fiebre es sistémica. Entonces no me orienta hacia un aparato, hacia un sistema, porque es general. Con respecto al antecedente de la enfermedad actual, redacción precisa en orden cronológica, descarte el enfermo, exponga, luego interrogar dirigido, ordenado y completa. Médicos que atendieron, medidas diagnósticas, tratamiento, indicado cumplido, sus resultados y las modificaciones en la calidad de vida que provoca la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago el antecedente de la enfermedad actual de las personas, tengo que preguntar todo. Y a veces incluso en el antecedente de la enfermedad actual yo tengo un diagnóstico sin tener que hacer mucho trabajo, porque a veces otro médico ya hizo el diagnóstico y yo tengo que seguir nada más. Pero eso no quiere decir que todo lo que el paciente diga yo tengo que tomar literal, tengo que tomar todo lo que diga el paciente y tengo que examinarle y tiene que tener relación el interrogatorio con el examen físico para yo hacer un diagnóstico. Antecedente de la enfermedad actual, puedo preguntar todas estas situaciones, ¿verdad? Eso depende mucho de la enfermedad, de las patologías y de cómo se va manifestando. Cómo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, qué síntomas presentó, cómo evolucionó estos síntomas. Es la primera vez que presenta, tuvo algo parecido antes, a qué atribuye su enfermedad, qué precedió el estado de enfermedad, realizó alguna consulta médica, qué examen complementario se le efectuaron, qué diagnóstico se le realizaron, qué tratamiento recibió, qué repercusión general ha provocado la enfermedad. Todo esto son preguntas y hay muchas más preguntas y muchas formas más de preguntar. Estos son solo ejemplos. Con respecto al antecedente de la enfermedad actual, contar con todos los documentos que testimonian las medidas diagnósticas y terapéuticas implementadas con la anterior. Lo ideal es cuando te digo un antecedente de la enfermedad actual, yo pueda tener el documento del médico que hizo el diagnóstico o algún estudio que me diga que ese es el diagnóstico o algo. Eso es lo ideal. Si no, igual, obviamente si el paciente te dijo, igual se pone su antecedente, su enfermedad actual y después nosotros vemos si realmente es así. Puede que no, pero la gran mayoría a veces la persona que dice tengo esta enfermedad es como dice. Pero a veces dicen, digo, tengo arritmia, y las arritmias son muchas enfermedades. Entonces, después, sería bueno que cuando te dice arritmia y te muestra los estudios, un electroencefalograma, un electrocardiograma o un Holter, o de repente un médico que le hizo así el diagnóstico. Ahí es mucho más fácil saber el tipo de arritmia, por ejemplo. Entonces, esa situación. Con respecto al antecedente patológico, hay que preguntar sobre consultas e interrogaciones sobre enfermedades de la infancia, ¿verdad? Tuvo meningitis, parotiditis, todas esas enfermedades que pueden ocurrir en la infancia.
Enfermedades médicas, antecedentes alérgicos, siempre hay que poner si es alérgico o no es alérgico. Porque si el paciente tiene una reacción alérgica y la historia clínica no está, se considera que el médico omitió hacer esa pregunta y entonces se toma como una negligencia médica. Si el médico preguntó y el paciente no sabe, nadie puede adivinar que una persona va a ser alérgica o no. Pero ahí se nota el interés de la persona, del médico ante esa situación que es muy frecuente, que la persona pueda tener alergia ante cualquier tipo de medicamento. Ahora, aparte de eso, si la persona era conocida alérgica y no le preguntamos, la persona puede alegar, el médico no me preguntó. Y ustedes saben que como médico hay cosas que sí o sí tenemos que preguntar. Y eso no va a alegar, es como que dice, eso está en la literatura misma, que se tiene que preguntar eso. Todo lo que está escrito en la anamnesis, el médico tiene obligación de preguntar. No es que el paciente tiene obligación de decir. ¿Sí? Antecedentes quirúrgicos y antecedentes traumáticos. En el orden que yo le había dado en la clase anterior. Por ejemplo, enfermedad de la infancia, la familia, antecedentes personales, secuelas posibles, si por ejemplo tuvo sarampión, alguna de las secuelas de sarampión es la bronquiectasia, entonces hay que averiguar si quién se quedó con esa secuela. La paratiditis puede producir diabetes insulino dependiente, diabetes tipo 1 por el proceso infeccioso, inflamatorio que era que vimos en fisiopatología, y puede producir infertilidad. Esas son las complicaciones de la paratiditis, de las cuales más se tiene miedo. Rubeola, malformaciones del feto. Por ejemplo, una madre que tenga rubeola, que tuvo rubeola, puede tener feto con malformaciones. Entonces, una madre que tenga feto con malformaciones también hay que averiguar si no tiene rubeola. Si se completó la dosis de vacuna para inmunidad sostenida, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, a veces en algún lugar, en algún momento llegó a ser obligatorio preguntar si tiene las 2 dosis para poder viajar, por ejemplo. Entonces, todo eso, otras vacunas que se fueron agregando ya hace unos cuantos tiempos, el HPV, si se puso antes de que menstrue la niña o antes que tenga relaciones sexuales. Meningitis, fiebre reumática, convulsiones, bronquitis, asma, son todas cosas que tenemos que ir viendo. También enfermedades médicas respiratorias, si queremos podemos ir pasando por todos los sistemas y preguntar de cada uno. Y entonces de esa forma nosotros construimos una historia clínica. Y es así más o menos como dice aquí el meme, ¿verdad? Que si acá dice el doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Y pues hambre, sueño y sed. Esto parece súper tonto, pero en realidad, si uno hace una buena anamnesis, esa es la conclusión. De esa forma tan sencilla vamos a llegar a la conclusión de lo que tiene el paciente. Pero si no hacemos una buena interrogatorio, no vamos a poder llegar a buen puerto. Y hay que tener en cuenta que con el interrogatorio nosotros ya hacemos diagnóstico del 50% del paciente. O sea, de 2 pacientes que vengan, solo hablando con el paciente, uno ya sabe con su diagnóstico. Que una persona tenga su diagnóstico me habla de que va a tener buenos estudios a solicitar y va a tener un buen tratamiento. Porque el tratamiento es estándar, el tratamiento está en los protocolos, el tratamiento, a veces el hospital te da un manual de tratamiento y es solo buscar de acuerdo al diagnóstico y no hay demasiado secreto con eso. En las criaturas es un poquito más secreto en el sentido que tengo que saber el peso y dosificar el nuevo peso, pero en el adulto es totalmente estándar casi todo, a no ser que entre terapia intensiva y se maneja casi como la criatura, como por peso y todo lo demás. Pero como médico general, si yo sé hacer un diagnóstico, yo voy a saber prácticamente el tratamiento, porque hoy en día el tratamiento está en la palma de nuestra mano. Le puedes hasta ChatGPT preguntar el tratamiento y te va a dar el tratamiento correcto, pero el diagnóstico correcto en ChatGPT actualmente algún día no sabemos, ¿verdad? Entonces no puedo decir también eso, pero ni eso te va a dar el diagnóstico correcto. Y eso es la única herramienta que ustedes tienen, a diferencia de todas las máquinas con inteligencia artificial, ese razonamiento lógico que justamente están queriendo crear para que hagan, todavía no pueden. Entonces, manos a la obra a desarrollar sus inteligencias. Si tienen alguna pregunta sobre historia clínica, se van a aburrir en la historia clínica.
no solo conmigo, sino en su práctica. Parece tonto, pero cuando termina, algunos todavía no saben hacer historia clínica, y eso es triste. Vamos a ver, no he visto el programa hoy, vamos a ver qué nos toca desarrollar. Creo que nos toca desarrollar dolor. Y dolor, yo no tengo ninguna diapositiva, tienen que prestarme atención. No, ustedes sí están. Sí, de acuerdo. El dolor. Esto es algo que yo le tenía pendiente el año pasado. Bueno, el dolor es un síntoma o es un síntoma. Vamos a poner un globo. Es un síntoma porque es lo que el paciente siente. Y dijimos en fisiopatología que era subjetivo o objetivo. Es subjetivo. ¿Se puede medir o no se puede medir? Y si yo le digo que sí se puede medir. 0 a 10. Puede ser mejor. Es subjetivo, podemos hacer una medición subjetiva, pero no objetiva. ¿Qué quiere decir? Lo subjetivo nunca es. Vamos a ver. Nunca es preciso, pero sí puede aproximarse a la precisión de acuerdo a lo que cómo vamos a evaluar. Todos los dolores se evalúan de la misma forma. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a poner en antecedente de la enfermedad actual. ¿Se acuerdan del antecedente de la enfermedad actual que se encontraba en la historia clínica? Ok. Lo que nosotros ahora en esta clase vamos a tratar de ver es cómo evaluar todos los dolores. ¿Sí? Entonces, el motivo de consulta va a ser dolor. Pero el dolor siempre tiene que estar acompañado de la topografía. ¿Quién es enfermero acá? Ningún enfermero. Voy a hablar mal de los enfermeros, no se pasa a ver bien. No hay enfermero acá, seguro. O sea, no enojarme conmigo. Solo para saber cómo llevar de tiempo. Entonces, igual, cuando ustedes sean médicos, para no hablar mal de otro que no es de la especialidad, si ustedes son médicos, si ustedes son residentes o son médicos internos y el paciente tiene dolor, ustedes no van a ir a decir a sus superiores, doctor, ¿le duele? No, ¿qué le duele? Lo importante es qué le duele, no que le duela. Bueno, también es importante que le duela, ¿verdad? Pero ¿qué le duele? Porque es diferente la localización del dolor de lo que puede estar ocurriendo. Un dolor de pecho no es lo mismo que un dolor de meñique. Una cefalea no es lo mismo que un dolor de rodilla. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno se va todo desesperado, doctor, al paciente le duele, hay que decir dónde le duele porque ahí uno actúa de acuerdo a eso. ¿Por qué es muy importante eso? Porque cuando vos le estás avisando a alguien encargado de cuidado de un paciente, cuando le estás llamando le estás dando una alerta. No es solo avisarle, le estás dando una alerta de que algo tiene que solucionar. Y ese algo puede ser, en medicina se divide en urgencia y no urgencia. Las urgencias tengo que actuar rápido y las no urgencias tengo que actuar también rápido, pero a veces puedo tener varios tipos de situaciones que no son urgentes. Entonces yo puedo ir organizando mi tiempo de acuerdo a si es una urgencia o no es una
importante, porque después el doctor nunca vino porque esta casa es... Y bueno, ¿cómo se le avisó al doctor? Entonces es muy importante cómo llegó la información. ¿Se entiende? Ok, entonces no van nada más a decir, al doctor le duele. No, al doctor le duele tal cosa. Y si ustedes son médicos o cuando son médicos internos, quítense el chiste que ustedes no son estudiantes. Cuando ustedes entran en un hospital, por eso que yo siempre digo que primero, segundo, tercero, no tiene que irse en el hospital. Está grabado ahí. No tienen que irse en el hospital porque no entienden nada, chocan por la pared, se caen y no saben ni qué es la pared y le miran y le desafían a la pared otra vez. No entienden. Ahora es el momento del cuarto año de medicina, es el momento de entrar en el hospital. Cuando usted entre en el hospital, quítense todo lo que es de estudiante. Si tienen una mochila de estudiante, se quitan, pónganse la mochila de médico. Porque eso es lo que ustedes le tienen que mostrar a las personas. No piensen, a nadie le gusta que la atienda un estudiante. A ustedes sí les va a gustar que la atienda un estudiante. Entonces quítense esa mentalidad y entren con mentalidad de médico en todos los aspectos. Esa es la única forma para que ustedes actúen como médico. Entonces, si una persona viene con dolor, vayan, le examinan, si quieren tomarle todos los signos vitales, si no es una urgencia. Si ustedes piensan en una urgencia, tienen que avisarle al que más sabe. Si no es una urgencia, le evalúan todo y se van con todos los datos. El paciente tiene dolor en tal lugar, tiene tal signo vital, esto y esto le pasa así, así, todo eso, y con eso ya le dicen al médico, para que pueda solucionar el problema. Si ustedes son médicos, ¿por qué tienen que agarrar y esperar que otro médico haga eso? Y por eso ustedes son médicos. Cuando son médicos internos, ustedes ya son médicos, sin registro, pero son médicos. Por eso se llama médico interno. No, yo ya no soy médico porque no te registro, ya son médicos, no tienen registro, eso es otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Todavía no pueden hacer una receta médica ni pedir un laboratorio sin que tenga supervisión. Es lo único que le dicen, ya son médicos cuando son médicos internos. Quítense ese que piensan que son estudiantes, ya son médicos. Y cuando son médicos, por más de que ustedes tengan su super jefe que sabe todo, si ustedes están con el paciente, ustedes son responsables, la misma responsabilidad que el médico superior de ustedes tiene. ¿Entienden? Ok. Entonces, la herramienta que les voy a dar para evaluar es prácticamente esto. Ya seguramente saben. Y con esto ustedes ya saben, ya pueden hacer todo el diagnóstico sindromático de dolor. Entonces, el libro dice Alicia y hasta ahí nomás. Yo le digo Alicia, tipo con un periodo de auxilio, ¿no? Entonces, digan algo que le duele. Alguien puede decir algún dolor de alguna región. Abdominal. ¿Cómo? Abdominal. Ok. Entonces, dolor abdominal. Dolor abdominal. Incluso yo puedo, cuando hablo dolor abdominal, yo puedo incluso ser mucho más específico si quiero. Puedo decir dolor en epigastro, dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Puedo poner dolor en fosa ilíaca derecha, puedo ser incluso más específico. ¿Qué quiere decir? Puedo decir más, incluso muy bien topográfico. O poner solo dolor abdominal, como uno quiera. No pasa nada si quiero ser bien específico o no. Dolor abdominal. Entonces, la primera A de la Alicia es la aparición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo comenzó ese dolor? Entonces yo tengo que determinar una situación. Si es agudo o es crónico. ¿Qué quiere decir? ¿Empezó recientemente o ya empezó hace mucho tiempo? ¿Sí? Una persona que viene por dolor agudo, normalmente viene en el día, en la semana, pero raramente te venga después de 3 meses. El dolor agudo, por regla general, normalmente te viene hasta los 15 días, pero el dolor agudo puede ser 1 mes. O si queremos extender 2 meses. El dolor crónico normalmente es 3 meses.
Por eso que algunos le subdividen al dolor y le ponen subagudo. Cuando está tipo entre 1 y 3 meses. No importa si le decimos solo agudo hasta 3 meses y crónico después de 3 meses. Pero es importante poder distinguir si es un dolor que está empezando recién o un dolor que ya se tiene de siempre. ¿Sí? Entonces, para no entrar en confusión entre agudo y crónico, yo puedo poner agudo y crónico y le pregunto el tiempo exacto de que comenzó el dolor. Y cuanto más exacto, no es, tampoco es, estaba preparado, pero no salió. Bueno, entonces, cuanto más exacto sea mejor. Por ejemplo, si yo digo, el paciente viene hoy y hoy comenzó el dolor, ¿qué hora, cuántos minutos, cuántos segundos del día? ¿Sí? Si viene ahora son las 8:24, viene una persona por dolor, y yo le pregunto, hoy comenzó el dolor, y yo le pregunto, ¿cuándo comenzó? Hoy. ¿Y qué hora? Y me dice, hace 4 horas. ¿Qué hora? Hace 4 horas. ¿Sí? Si yo sé la hora exacta, es mejor todavía. Entonces, empezó a las 4:28 de la madrugada del 07/08 del 24. Va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? No voy a tener que estar viendo si es algo, si es crónico, y no voy a incluso agarrar y tener mucho margen de error. Y el médico, después que lea la historia clínica o que haga el seguimiento, clasifique si es agudo o si es crónico. Pero el dolor prácticamente podemos decir, el dolor agudo es un dolor que empieza recientemente, que no alcanza los 3 meses, cuando ya alcanza 3 meses ya es un dolor crónico. ¿Sí? Y eso ya me habla de ciertas patologías que pueden producir dolor. Ahora, este dolor, dijimos de la aparición, si es agudo o si es crónico, entonces por tiempo, eso puede ser minutos, segundos, horas, días, ¿sí? Tiempo, y después evolución en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si este dolor es continuo, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo le está doliendo, o irruptivo, que aparece y desaparece. Si es continuo, que si le duele todo el tiempo, es que desde empezó hasta que vino le está doliendo. Si es irruptivo, hay que preguntar, ¿cuánto tiempo dura en el día? ¿Sí? ¿O cuánto tiempo le duró en el día? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es un dolor que duró 2 horas, es un dolor que duró 1 minuto, es un dolor que duró 3 horas, es un dolor que duró hasta 72 horas, es un dolor que duró más de 72 horas. Eso me habla mucho de ciertas patologías. ¿Sí? Y después desapareció. Y si desapareció con medicamento o sin medicamento, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuánto tiempo duró? Si fue continuo. ¿Y cuánto tiempo duró y después desapareció? Si desapareció, entonces sería irruptivo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un dolor que empezó a las 4 de la madrugada, continuo porque hasta ahora le duele, o irruptivo, o puedo poner que se dio a las 2 horas y volvió a aparecer, o ya no apareció más. ¿Sí? Y puedo decir cuánto tiempo, o si es un dolor crónico, el paciente suele tener episodios de dolor 3 veces por día. La gran mayoría de los dolores es a la mañana, a la tarde o a la noche. O no tiene horario, puede ser en cualquier momento. Y dura de 3 a 4 horas, o dura todo 3 días, o dura una semana y después desaparece. Eso es. Entonces, tiempo y, digámosle, evolución del dolor, digamos. Esas cosas se tienen que poner acá. Y después, localización. La localización tiene que ser lo más preciso posible. Si yo no puse la localización acá, donde dice dolor abdominal, no fui específico, este es el momento de poner la parte específica. Entonces, ¿dónde? Si yo digo el abdomen, tengo que decir lugar específico del abdomen. ¿Sí? Si yo digo la mano,
tengo que decir, es toda la mano, en la palma de la mano, en la parte dorsal de la mano, ¿sí? Son en los dedos de la mano. Tengo que decir específicamente dónde, lo más específicamente. Localización sería entonces la parte anatómica y lo más preciso posible. ¿Quién era que dijo abdomen? ¿Quién dijo dolor abdominal? ¿Quién era que dio la idea de dolor abdominal? Presta atenção. Então, escolhe uma parte do abdômen que vai ter do êmbolo da pessoa. Fossa ilíaca direita. Fossa ilíaca derecha. Entonces, fosa ilíaca derecha. Cuando usted está en dolor, y si yo le digo un dolor agudo en fosa ilíaca derecha, usted ya prácticamente casi todos ya saben el diagnóstico. Pero tenemos que seguir. Terminar esto y ahí vamos a hacer el diagnóstico real. Y ahí le vamos a ver cómo se hace el diagnóstico solo con esto. Después vemos el estudio si necesitamos. Y después acá está la parte que se llama, la parte que podemos decir irradiación. Irradiaciones, si ese dolor que está en un lugar específico empezó en la fosa ilíaca derecha, si ese dolor se queda en la fosa ilíaca derecha o se va a otra parte del cuerpo. Si se queda en la parte de la fosa ilíaca derecha, yo pongo acá sin irradiación. Y si se va a algún lugar, puedo decir irradiado a. Puede ser todo el abdomen y después van a tener irradiado a todo o algo específico, algún lugar específico. ¿Sí? Después entramos en la característica. La característica es el tipo de dolor. Y el tipo de dolor la persona te puede contar de muchas formas. Cuando yo y esto no es fácil de obtener. Ni en Brasil, ni mucho menos en Paraguay. En Paraguay es más complicado todavía, porque acá tenemos 2 idiomas. Y si estamos acá en la frontera tenemos 3 idiomas. Que a veces saben español y portugués, o guaraní y portugués, y es una mezcla, no sabe, y a veces solo sale un idioma. Y tener que saber qué idioma maneja más. Y a veces no saben cómo decirte, cuando vos le decís, ¿cómo te duele? ¿Cómo sentís? Y me duele así. Y vos, mira, ¿dónde está el así, verdad? Entonces hay que saber preguntar. Según la literatura, no tenemos que decirle al paciente que nos diga cómo es. Él no tiene que decir cómo es, pero a veces nosotros tardamos 1000 años para que te diga cómo es el dolor. Entonces tenemos que darle ciertas pistas, pero primero darle la oportunidad que él exprese cómo es su dolor. Entonces, el dolor puede ser un dolor pulsátil que está latiendo, ¿sí? Puede ser un dolor opresivo, como si le está apretando. Puede ser un dolor tipo cólico, un dolor que le aprieta, alcanza su pico máximo y después le suelta otra vez. Puede sentir como si fuera que algo le está quemando, o sea, un dolor quemante. Puede ser un dolor como si fuera que le están perforando, o sea, como un taladro, o sea, se llama un dolor cerebrante. O como si fuera que le están entrando con una lanza, o sea, un dolor lancinante. El dolor lancinante abdominal que irradia en barra, ¿de qué patología estamos hablando? ¿Ya escucharon alguna vez? Un dolor que empieza en el epigastrio, en barra y se va hacia atrás. Não, Poxa vida, aguda, como é? Pancreatite aguda? Ahí da la respuesta. Característicos semiológicamente de eso. Diagnóstico diferencial, está bien que se pegaron en la vesícula. Otro diagnóstico diferencial con alta mortalidad, que la persona está muriendo cada hora 20% está muriendo. Una disección de aorta. Solo que la diferencia es que nos hacen barra, duele acá y también duele en la espalda, pero no es en barra. Pero a veces se puede confundir. Y parece tonto, si yo no le pregunto a la persona la característica del dolor y no le doy ejemplo y voy quitando alternativas, yo no voy a pensar.
La pancreatitis, yo necesito pedir un laboratorio para ver triglicéridos y cosas así. Puedo pedir una ecografía abdominal, puedo ver una tomografía con contraste. Y le hago el tratamiento. Es urgente, pero no tiene la misma urgencia que una disección de aorta, donde la persona tiene una mortalidad del 20% se va acumulando cada hora desde que tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que a las 5 horas del síntoma el paciente ya está muerto si no entra en una sala de quirófano. Donde haya un cirujano vascular o un cardiocirujano, imagínense. Donde en ciudades chicas no existe. Si acá viene Salto del Guairá, que toco madera que nadie tenga, si alguien tiene una disección, si va en colectivo, no llega a Asunción. Probablemente a Ciudad del Este. No sé si en Ciudad del Este tengan un cardiocirujano o un hospital que estén preparados para recibirle rápido. Probablemente creo que tenga porque es una ciudad grande. Y ahí es tipo 2-3 horas. Y ahí puede ser que si los médicos sospecharon y le llamaron allá, le estamos enviando a un paciente con disección o sospecha de disección, preparen y le operen rápido. Pero si ni pensó tanto y ni no hizo ese paso, o pensó y solo le envió y no habló con los médicos, va a llegar y los médicos van a tener que hacer todo el examen físico y todas esas cosas. Y si justo le toca a un médico que recién terminó, va a tardar mucho en hacer su historial, 1 hora para hacer su historial y quitar un diagnóstico y el paciente ya murió. Entonces es muy importante saber la semiología y sospechar en eso, porque tenemos 4 horas más para salvarle al paciente o porque le salven otro por nosotros, porque es una patología de alta complejidad, a diferencia de la pancreatitis que le puedo tratar en cualquier lado a no ser que se complique. Son patologías totalmente la misma cosa de la vesícula. Entonces la tomografía es muy importante, la irradiación y la característica también. Todo en conjunto es importante. Solos no me dicen nada. Y entonces, cólico, pulsátil, vibrante, lancinante, opresivo. Y después, la intensidad. Y acá está lo que yo les dije de medir el dolor. Que el dolor no tiene una regla definitiva, pero podemos dividir hay muchas formas, hay muchas escalas de la intensidad del dolor, pero prácticamente yo le doy 3 para desempatar. Porque si yo le doy 2 tipos y sale 1 a 1, yo me voy con esto, me voy con el otro. Pero si hay 3, ya podemos ser más precisos con eso. La diferencia entre preciso y exacto puede ser mucho. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que lanzar un dardo y tengo que acertar esto, acertar es preciso, pero si acerto en el centro es exacto. Entonces, cuanto más preciso sea, más cerca de lo exacto estoy. Entonces, cuanto más yo ajuste mi arma de disparo, mejor diagnóstico yo voy a hacer y mejor tratamiento voy a tener y mejor evolución del paciente. Entonces, en eso se basan las 2 técnicas que les voy a mostrar, que no es nada del otro mundo, son sencillos, pero lleva su tiempo y su práctica para poder usar, y ahí es lo que la gente no quiere practicar. La gente quiere saber una vez y piensa que esa una vez ya es suficiente. En ninguna parte del mundo saber una cosa, tanto motora e intelectual, solo una vez es suficiente. El ser humano es un animal de repetición. Cuanto más repetimos, más sabemos. No es que todos tenemos, bueno, no todos, pero la gran mayoría tenemos inteligencia. Que sea más o menos desarrollada depende de cada uno. Por eso cada uno tiene más habilidad en ciertas cosas que en otras. Entonces, y eso depende directamente de la repetición. Cuanto más repitan, más van a saber. Entonces, acá, puede ser bien sencillo. ¿Te duele? Poco, más o menos, o mucho.
Entonces yo puedo preguntarle leve, moderado, severo. Sencillo. O puedes usar una escala numérica en donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el dolor más intenso. Entonces yo le digo 0 nada de dolor, 1 es el dolor más leve que pudiste sentir toda tu vida y 10 es el dolor más intenso que puedes sentir en toda tu vida. Y igual queda medio subjetivo, ¿verdad? Pero para poder ordenarle con lo que ya hablamos arriba, podemos agarrar y decir 1, 2, 3. Serían equivalente al leve. 4, 5, 6 equivaldría al moderado. Y 7, 8, 9 y 10 sería intenso. En teoría yo tengo que seguir esta orden y en teoría yo no tengo que decirle las equivalentes al paciente. Yo le digo, ¿te duele poco, mucho o demasiado? Y después le digo 0 a 10. 1 el dolor más leve que pudiste sentir y 10 el dolor más intenso que pudiste sentir. Y ahí te va a dar un número. Y entonces puedo continuar más con la tercera técnica. Esto no va a estar en el Emergente de esta forma. Va a estar toda la información en el Emergente que el libro. Usted lee y son 2 páginas que tienen que leer para que le explique todo esto. Es bueno que lean porque ahí van a escuchar de otras personas, no va a ser Donovan, va a ser muchos autores que están hablando de lo que yo le estoy hablando y van a confiar más en eso, ¿verdad? En teoría tienen que confiar más en lo que ustedes ven en un libro que en mí, ¿verdad? Entonces tienen que leer. Entonces, yo le digo que leve es aquel dolor que es una molestia, pero la persona puede estar haciendo su actividad normal. Y es solo una pequeña molestia. ¿Sí? En el moderado, aquella molestia ya se hace importante, en donde ya es muy constante y no es tipo algo que aparece solo y está ahí, tipo una pesadez, ya es un dolor ya más molestoso. ¿Sí? Y aquel leve, aquel dolorcito, así que está ahí medio vago, no es que a veces te dicen, no, me molesta, pero no me duele. Y la molestia ya es un dolor. Y me molesta mi estómago, pero no me duele. Eso ya es un dolor. Pero es un dolor leve. Y él te dice una molestia. Y el dolor es una sensación desagradable por un daño tisular, actual o potencial. Esa es la definición del dolor. Entonces, esa molestia en ciertos lugares, me molesta mi rodilla, pero no me duele. Ya es un dolor, pero es un dolor leve. ¿Se entiende? Ahora, tengo dolor, pero puedo continuar haciendo mis actividades, puedo trabajar, puedo hacer esa cosa. Eso es un dolor moderado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, porque les voy a preguntar como un historial clínico en el examen. Y les voy a dar un caso que te va a decir su forma de dolor y usted va a tener que decir leve, moderado o severo. O le voy a poner leve, moderado o severo, te van a poder tener que hablar y le pongo la opción abajo. Por eso es importante que entiendan. Y más que por el examen, para que ustedes puedan interpretar al paciente. Sí, pregunta. Tem dolor que pode levar a vômito, ânsia ou não? Claro que sí. Moderado seria ou severo? ¿Qué vos pensás? Severo. Obvio. Buena pregunta. Claro, un dolor que va acompañado de otros síntomas, más que el dolor, ya hablamos de un dolor severo, no un dolor moderado. Esta pregunta es una pregunta muy importante. El dolor acompañado de otros signos o síntomas, siempre le voy a categorizar como un dolor severo. Esa pregunta parece tonta, pero es una pregunta exageradamente bien y excelente. Porque si es solo dolor y no llega a tener otras características o signos acompañantes, es moderado o es leve. Pero si tiene signos o síntomas de otras situaciones, siempre hay que catalogar como grave, como intenso, perdón.
más que grave. Porque la gravedad depende de muchos contextos. Pero el dolor que leva o vômito, por exemplo, a ansiedade, ou não? ¿Qué? O dolor que vai levar a ter o vômito, Vos sos como médico vas a tener que determinar. Lo que vos me estás diciendo un punto en un universo enorme. sim. Entonces tenemos que ser específicos. Ahora es subjetivo porque no tenemos paciente que tenga esa característica frente a nosotros. Entonces yo no te puedo decir sí o no. Solo viéndole al paciente yo te puedo decir qué está pasando. Si el dolor que llevó al vómito, el vómito llevó al dolor. Porque puede ocurrir viceversa. Esa es una hipótesis. Entendi. Las primeras preguntas te puedo responder, pero la segunda depende de muchos factores para poder responder. Sim. Entonces depende. Ahí sí ya depende. ¿Se entiende? Sim. Entonces, muy bueno la acotación. Aquel dolor que está acompañado por algún signo o síntoma más, catalogamos con dolor intenso o severo. Como que leve, moderado, severo, o leve, moderado, intenso. ¿Se entiende? Sim. Bueno, yo hago una situación mucho más sencilla. 7 ya le dificulta hacer sus actividades. ¿Sí? 8 llega al llanto. Llega a llorar. 9 el paciente ni se puede mover. Esto les cuento que es mío, no está así mismo en el libro. Por ahí se encuentra medio cambiado, probablemente ni está mencionado de esa forma. Es mío, es la forma que yo sé que realmente es importante el dolor a esa persona y le voy haciendo la comparación. Yo no pongo dolor tanto que yo pienso que es 1, 2, 3, no. El paciente te tiene que decir estos números. ¿Qué quiere decir? El paciente te puede decir que está llorando, pero te dice que es un dolor leve. ¿Existe eso? Existe. ¿Se entiende? Yo no voy a hacer el diagnóstico solo con la intensidad. Voy a hacer el diagnóstico con todos los datos. ¿Se entiende? Entonces, el paciente es el que te va a decir todo. Solo yo le doy orientación para poder usted entender dónde usted puede clasificar esa cosa. Entonces, llanto, impide la actividad, llega el llanto, 9 es incapacitante completamente y el 10, aquel dolor que te hace desmayar. ¿Y por qué es importante? Yo no le digo, yo a veces le digo eso al paciente cuando el paciente más o menos no sabe, pero lo ideal es no decirle, ¿verdad? Pero a veces le ayudo cuando le digo, el día aquel dolor que incluso te hace desmayar, no llegué a desmayarme nunca. Y yo les cuento que, porque es muy importante, yo eso después que sentí en carne propia, el 10 y el que te hace desmayar es un dolor tan intenso que te hace desmayar. Y acá, miren, dolor intenso, diagnósticos diferenciales, síncope, epilepsia, o una crisis convulsiva va a ser mejor. El síncope que puede tener muchas causas, el mismo desmayo puede ser un síncope o causa de síncope. Y el dolor a veces puede ser, el paciente, mire la situación de por qué es importante averiguar esto. El paciente a veces te puede venir porque perdió el conocimiento y después se despertó con dolor. Y ese puede ser que el dolor fue tan intenso que no llegó a sentir el dolor, sino el cerebro se apagó cuando el dolor fue muy intenso. Le voy a hacer una explicación muy gráfica, no fue muy simpático, pero porque yo le dije que sentí en carne propia. En Villarrica me fui en un torneo, creo que ya era siendo médico, o estudiante, no, siendo estudiante, creo que si después médico ya me alejé de todo lo que es violento, porque ya sabía que la salud era más importante que las habilidades. Me fui en un torneo de taekwondo y cuando eso ya era cinturón negro y me iba a pelear con cinturón rojo punta negra, ¿verdad? Y yo le facilité todo porque se le iba a reventar si no tiene experiencia, ¿verdad? Bueno, craso error, ¿verdad? Como era competencia y competencia tiene todo regla y la regla, vos conocés la regla y es fácil de ganar, ¿verdad? Bueno, esa persona no siguió la regla, me reventó en el huevo. Yo ya me desperté en el suelo. Yo no sentía dolor.
Cuando me levanté, porque ni estrellita, se me apagó así negro, una cosa negra y en el suelo. Ahora, cuando me desperté, el dolor comenzó a aumentar así terrible. Y me preguntaba si iba a continuar. En el taekwondo vos podés cometer 2 faltas graves y no pasa, en el segundo recién te descalifican. ¿Qué quiere decir? Yo tenía que continuar. Déjate de joder y salir. Ganó él porque yo no pude continuar, aunque no estaba dentro de la regla. Pero la historia, si bien ustedes se van a acordar que me patearon el huevo y no por el tema del dolor, lo que les quiero decir es el dolor muy intenso puede no producir esa sensación desagradable, sino producir pérdida de conocimiento de forma inmediata. Y esa pérdida de conocimiento a veces se confunde, y es típico, por ejemplo, la migraña. Las crisis migrañosas, el paciente nunca tuvo crisis migrañosa y ahí tiene su crisis migraña y su crisis migraña se manifiesta con alteración del sensorio. Le piden resonancia, electroencefalograma y todo lo demás y nunca encuentran nada. Y a veces hay cierto antecedente leve que él solía tener dolor de cabeza. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando una persona pierde el conocimiento de forma brusca y se despierta otra vez, a veces con dolor y a veces incluso sin dolor otra vez, hay que pensar un poco en el dolor. Y eso no está muy claro así en los libros, porque eso es una experiencia que normalmente uno va encontrando ciertos datos en diferentes libros o con su vivencia. Y eso me ayudó mucho para yo entender el tema del dolor. No es una sensación muy agradable, pero me ayudó a entender que el dolor el 10 del 10 se pierde el conocimiento. Y a veces ni se siente ese dolor. Pero hay personas que comienzan a tener dolor y después pierde el conocimiento. ¿Por qué? Y ahí tiene muchas causas del por qué. Después vamos a hablar con cada uno. Entonces, de esa forma, ahora, 3 datos como yo uso. Porque puede ocurrir acá que la persona te dice que llora mucho por el dolor y vos le decís y te dice 1 de 3. Y después vos le preguntás, ¿es leve, moderado o severo? Y si te dice, es moderado. Si uno ve esto, probablemente su dolor esté en el moderado. Probablemente. Entonces yo puedo, pero si me dice, el dolor es severo, 2 contra 1, ¿se entiende? Ahora, si te dice, es leve, 2 contra 1. ¿Se entiende? Entonces de esa forma se utiliza esa técnica. Y es para todo tipo de dolor. Ahora, la primera A, acompañante. Lo que dijo el compañero, si se acompaña náusea, vómito, todo lo demás se pone acá. ¿Se entiende? Náusea, vómito, fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, todos los otros síntomas que acompañan al dolor se pone acá. Acompañante. Después, agravantes. ¿Con qué empeora? Si empeora con el movimiento, haciendo esfuerzo, cuando se respira, cuando se cambia de posición, con cierta posición específica, ¿sí? Agravante. O que faz piorar a dor. Si preguntamos sobre lo malo, también vamos a preguntar sobre lo bueno. Siempre en la vida hay que tener que hay una escala de grises. No todo es muy malo ni todo es muy bueno. Por eso el yin yang y la filosofía budista. Bueno, no se enojen conmigo los muy extremistas religiosos. Bueno, entonces tengo que preguntar, ¿qué mejora? Agravante, aliviantes. A dar el último algo. ¿Qué situación mejora? Descansando, poniéndose en una posición, parándose. Y acá es lo que nosotros preguntamos si recibió alguna medicación o tratamiento. Para hacer más fácil tratamiento. Tratamiento puede ser no farmacológico, tipo apagar la luz, poner un paño frío, encender incienso.
Y con eso puede, y oler algo, con eso puede mejorar. Parece chiste, pero como hay muchas personas que apagando la luz y siguen una crisis de migraña, mejora su dolor. O se comienza a meditar y todo lo demás. Todo eso, o fármacos. Y acá cuando yo pregunto de fármacos tengo que decir cuál, la droga, y la dosis y la vía, así como habíamos preguntado en medicaciones. Y entonces, esto que yo le estoy dando así, que tipo como una memotecnia, yo puedo poner el antecedente de la enfermedad actual. Entonces yo puedo tener un dolor agudo, continuo, localizado en fosa ilíaca derecha, que irradia luego de 2 horas a todo el abdomen, tipo cólico, de intensidad, puedo poner así, severa, 8 de 10, 8 de 10, que produce llanto. No estoy diciendo leve, moderado, severo, ya estoy diciendo lo que el paciente dijo. Acompañado de náuseas y vómitos, y puedo ser mucho más drástico, vómitos fecaloides. Empeora con los movimientos, no mejora con analgésicos comunes. Diagnóstico: algo peor. Lo primero fue una apendicitis que empeoró con una complicación de la apendicitis, irradió a todo el abdomen. Peritonitis, una apendicitis que evolucionó en una peritonitis porque se perforó. Por eso irradió a todo el abdomen. Y de propósito le cambié a usted porque ya el diagnóstico ya sabía, entonces se hizo un poco más complejo. ¿Se entiende? Tocamos al paciente, no le tocamos todavía. Después vamos a ir a tocarle a ver si encontramos algo que apoye eso. Pero con esto nosotros ya tenemos un 50% de diagnóstico a dónde vamos a ir. Con esto nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de estudios auxiliares. Sin pedir laboratorio, nada, lo demás. Es más, a veces una apendicitis parece todo normal, la radiografía todo normal, cuando todavía no se complica. Y porque no sabemos hacer, no entra ya en quirófano. Porque muchas veces la apendicitis, cuando el cirujano sabe bien de semiología, papá le toca la apendicitis, vamos a operar, ya, le lleva ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa es la herramienta que usted tiene que utilizar para dolor. Y eso sirve para cualquier tipo de dolor, cualquiera. Es genérico. Y con eso yo ya tengo que saber. Entonces, ahora ustedes ya van a saber evaluar dolor. Saliendo de esta aula, un repasito en su vídeo o en el Argente, mejor todavía. El Argente es una persona ya adulta que ya tiene más experiencia, entonces si leen con él van a entender mejor y ya no van a equivocarse con dolor y van a saber tratar dolor. Y todas las patologías tienen dolor. Si ustedes manejan dolor, son el famoso que hablan de los coaches, son del 3% de entre los mejores médicos. Si saben bajar, calmarle el dolor al paciente es lo mejor del mundo que usted le puede ofrecer al paciente. Es lo mejor del mundo que usted le puede hacer. Le va a amar al paciente, hasta que algo que esté sea odioso. Eso yo le puedo asegurar. Professor, eu teve dolor que eu não entendi o que o senhor falou. Quando ele é antes de lançante, ele é o quê? Puede ser, esas son características del dolor. Não, sim, isso eu entendi, que eu não entendi a palavra. ¿Cómo? Telebrante es como si fuera como un taladro que está entrando. Eso depende de todo como diga el paciente, ¿verdad? El dolor tipo cólico normalmente es visceral. Normalmente los abdominales son el dolor tipo cólico. Pero si te diga un dolor opresivo, inespecífico, ahí puede ser muchas cosas. O te puede ser un dolor quemante en el epigastrio. Ahí puede ser una gastritis o puede ser un infarto o un miocardio. ¿Sí? Entonces depende de la localización y la característica me puede estar orientando.
Yo le voy a preguntar la intensidad y todo lo demás, y todo eso me va a ayudar. El infarto agudo miocardio es la misma cosa. Es un dolor normalmente agudo, lo más frecuente es que se localice en la región precordial, que puede irradiar a miembros superiores, puede irradiar a cuello, ¿verdad? O puede no también. Su característica es un dolor opresivo, su intensidad suele ser severo. ¿Por qué? Porque a veces le dificulta hablar, y eso es un síntoma más, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado? Entonces, acompañada de dificultad para hablar o opresión y cosas así, que empeora con los movimientos y no mejora a veces con el reposo. Es continuo, ¿sí? Y no mejora con analgésicos. Ahí hicimos el famoso síndrome coronario agudo. La misma cosa. No cambia. Cambiamos la localización y quedamos dando un diagnóstico nuevo. Y el síndrome coronario agudo, el diagnóstico de síndrome coronario agudo no necesita ningún estudio. Ahora, para decir si es infarto o no infarto con elevación y todo eso demás, sí necesita más estudio. Pero el síndrome coronario agudo lo hacemos con esto. Es más, si no hacemos esto, no vamos a poder hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo. La aparición de dolor que dura más de 20 minutos, eso me habla de un infarto. Pero le hicimos síndrome coronario agudo hasta que las enzimas cardíacas estén elevadas, que son las que me hacen que están muriendo tejidos. Pero cuando hablemos de infarto vamos a hablar de más cosas sobre esto. ¿Preguntas? No sé si respondí todas las preguntas y ahora es algún medio. Bueno, no sé si quieren descansar 15 minutos y después hablamos de tensión arterial y hipertensión. 15 minutos de descanso.